Clase del día, ¿sí? Un tema recontra intomable, pero bueno, hay que verlo, sí, no es tan intomable. En la parte de lo que son cirugías torácicas lo pueden tomar, ¿sí? Sobre todo Corvalán en Baigorria y el cirujano torácico que es Centenario, que nunca me acuerdo cómo se llama, ¿sí? Vamos a ver un poquito de patología pulmonar y esofágica y lo que restaba de gastro, ¿sí? De la parte de estómago sobre todo, ¿sí? Empecemos con patología pulmonar. Lo que nosotros vamos a tener que identificar siempre en el pulmón y que va a ser el principal método, digamos, a prender las luces, va a ser el nódulo pulmonar solitario indeterminado, que va a ser esto, ¿sí? Va a ser un pequeño nódulo que nosotros lo vemos y podemos pensar que es una neumonía, una TBC, algo residual de alguna TBC pasada, un quiste o puede ser un tumor benigno o maligno, sí, que es lo que nosotros tendríamos que evitar, ¿sí? Vamos a abordarlo, ¿sí? Con los scores que están diseñados, ¿sí? Para ver lo que es el nódulo pulmonar solitario indeterminado, ¿sí? Básicamente el nódulo pulmonar solitario indeterminado es justamente esto, una masa que se descubre a través de radiografía, que no tiene ni signo ni síntoma, es simplemente un diagnóstico por imágenes, ¿sí? Y que se descubre de forma incidental o ante una sospecha de algo que tiene menos de 3 centímetros de diámetro y que puede tener múltiples causas, ¿sí? A su vez, nosotros podemos dividir, ¿sí?, a los nódulos pulmonares solitarios indeterminados en dos grandes grupos, los periféricos y los centrales, ¿sí? Los periféricos son aquellos que están en la parte externa, ¿sí? Externa, el tercio externo del parénquima, bien cerca de la pleura. Te diría que hasta unos 2 centímetros desde la pleura hacia adentro, 2 o 3 centímetros podría considerarse periférico. Todo lo que está por dentro es central, simplemente, ¿sí?, es eso. Todo lo que no cumple el requisito de estar cerca de la pleura es central. ¿Por qué nos sirve esto? Porque vamos a ver que hay ciertos cánceres que son más periféricos y otros que son más centrales, y en función también de si el nódulo está cerca de la pleura o no, podría ser accesible o mediante una cirugía transtorácica o mediante una broncoscopía si está más de tipo central, ¿sí? No tienes ni signo, ni síntoma, ni clínica propia, ¿sí? Porque el nódulo pulmonar solitario indeterminado es un diagnóstico radiológico, ¿sí? La clínica va a ser de la enfermedad que lo produzca. Puede o no puede tener. Justamente, si nosotros sospechamos, por ejemplo, una neumonía, le pedimos un ATAC y vemos un pedazo de bloc neumónico, no vamos a decir que es un nódulo pulmonar solitario indeterminado, sino que vamos a decir que es un bloc neumónico, ¿sí? El nódulo pulmonar solitario indeterminado, el NPSI, digamos, diagnostica justamente de forma incidental y básicamente lo que hay que tratar de ver es que la probabilidad de malignidad de esto sea alta o sea baja. Eso nos va a permitir o a orientar por lo menos a tomar una conducta. Si generalmente los que son menores de 35 años, calcificados y sin factores de riesgo, ¿cuál es el principal factor de riesgo? El cigarrillo, ¿sí? Sin alguna enfermedad neoplásica previa en alguna parte del cuerpo que sospechemos una metástasis o algo así, suele ser benigno, simplemente requiere control. El tema es cuando tiene características radiológicas de malignidad, que ya vamos a ver, o que es, por ejemplo, en un paciente mayor de 50 años, ¿sí?, que tiene una tasa de duplicación que nos puede hacer sospechar malignidad, etc., ¿sí? Básicamente, el estudio básico para lo que sería el nódulo pulmonar solitario indeterminado es la RX, ¿sí? La RX de tórax. En esta RX de tórax nosotros lo vamos a poder ver y ver un poquito si está cavitado o no está cavitado, cómo son los márgenes, si tiene calcificaciones, no tiene calcificaciones, ¿sí?, etcétera. Y a su vez es muy importante comparar esa radiografía con la radiografía previa del paciente, si tiene alguna, sobre todo la fecha, y si no, volver a repetirla así en 15, 20 días, un mes y después un poco más lento. Si generalmente lo benigno tiene una tasa de duplicación, o sea, por ejemplo, duplicación de diámetro, si un nódulo medía 2 centímetros, va a medir 4 ahora, ¿sí? Menor a 7 días, o sea que se duplica muy rápido o que se duplica muy lento, más de 1 año y 3 meses más o menos, ¿sí? O 1 año y 2 meses, ¿sí?, dependiendo cómo lo tomen. 465 días es lo que dice la guía, ¿sí? Todo lo que sea intermedio entre 7 días y 1 año y pico sería más o menos tendiente a ser maligno, ¿sí? Generalmente los que permanecen en el mismo estadio, o sea que no se mueven directamente de tamaño por 2 años o más, suelen ser benignos, ¿sí? Obviamente no nos vamos a detener simplemente en una radiografía. Ante la sospecha vamos a pedir una tomografía con contraste, ¿sí? Todo lo que sea
un realce menor a 15 unidades Homefield después del contraste, ¿sí? Van a ser indicativos de benignidad, ¿sí? Todo lo que sea densidad grasa también indica benignidad. Todo lo que sea popcorn, calcificaciones difusas, central laminar también indica benignidad, mientras que lo que sea excéntrico, calcificado, indeterminado, ¿sí? Puede generarse, puede, digamos, elevar la sospecha de algo más maligno, ¿sí? A su vez, todo lo que es maligno, cuando nosotros le inyectamos el contraste, tiende a captar mucho contraste rápido porque tiene mucha vascularización y luego eliminarlo rápido, ¿sí? También podemos hacer el PET scan, una RMI o una PAF, ¿sí? O una cirugía convencional. Acá, dependiendo de lo que nosotros sospechemos y el abordaje que tengamos en cuenta. El PET scan es justamente una tomografía que se hace con fluoro desoxiglucosa, que es la FDG, que lo que hace es captar, digamos, la glucosa, aquella parte del cuerpo que tiene un hipermetabolismo, ¿sí? Esto quiere decir, por ejemplo, un tumor. Ese tumor que tiene hipermetabolismo, por ejemplo, tiene la característica de que capta mucha glucosa. Entonces, cuando nosotros lo vemos en la TAC, se ve como todo rojo prendido en llamas, ¿sí? La RMI, si fuera el caso, necesario sobre todo para ver la infiltración de partes blandas. La PAF recontra discutible por el tema de que cuando nosotros pinchamos podemos sembrar la pleura con eso. Se suele usar, si fuera el caso, en los nódulos no complicados menores de 3 centímetros, obviamente periféricos. Y si no, la famosa cirugía convencional, que ante características sospechosas de malignidad o que no hay cierto grado de benignidad posible, tangible, digamos, en el nódulo, lo que se hace es hacer una cirugía, ¿sí? Y sacar el segmento pulmonar. Por eso vimos segmentación pulmonar. Básicamente esa sería la función, ¿sí? Estos nódulos, ¿sí? Tienen la característica de que cuando se operan se hace la biopsia por congelación. Lo mismo que en el tumor de testículo y en el cáncer de mama. Y en base a ahí se ve si se saca o no. O sea, se saca, se biopsia y si es positivo suele hacer ganglios mediastinales, ¿sí? O vaciamiento ganglionar. Otra cosa que se usa es la videotoracoscopía, ¿sí? Que suele utilizarse, ¿sí? En los nódulos que son más periféricos y menores de 3 centímetros. Lo que se hace con esto, ¿sí? Es inflar las pleuras y meterse con una camarita, como si fuera una laparoscopía, pero hasta el nódulo. Otra es la fibrobroncoscopía, que es meterse por la vía aérea e ir a través del bronquio, ¿sí? Son dos formas diferentes de abordar. Obviamente la fibrobroncoscopía más para alguno que toque el bronquio sea más central, la videotoracoscopía para uno que sea periférico, ¿sí? ¿Qué puede generar un nódulo pulmonar solitario indeterminado? 10 millones de cosas, ¿sí? Desde alteraciones congénitas como quistes broncógenos, secuestro pulmonar, malformaciones arteriovenosas, neumonías de la parte infecciosa, abscesos, TBC, hidatidosis, norcardiosis, etcétera, etcétera. Depósitos random, por ejemplo, las enfermedades reumatológicas como la amiloidosis, sarcoidosis, algún tumor benigno como un lipoma, una amartoma, ¿sí? Patología autoinmunitaria como la granulomatosis de Wegener o el nódulo reumatoide. Todo esto puede generar, ¿sí? Un nódulo pulmonar. Y si no, la patología maligna, ¿sí? Cualquier tumor primario, los carcinomas broncogénicos, cualquier tipo de cáncer de pulmón primario, los linfomas, los sarcomas o algún tumor carcinoide, por ejemplo, puede originarlo. También acuérdense que el pulmón es uno de los grandes lugares de la metástasis del cuerpo, entonces puede ser que venga de mama, de colon, de riñón, de ovario, etc. Nosotros básicamente lo que tenemos es este algoritmo bastante interesante que estaba propuesto por Jiménez, ¿sí? En el libro de Jiménez, que nos basa la siguiente. Bien, vemos el NPCI, las características de benignidad, si tiene características de benignidad en la RX, no realizamos más estudios, si tampoco tiene factores de riesgo. Si los tiene, hacemos la TAC, y en base a la TAC, si capta y elimina fase contraste rápido, quiere decir que es más tendencia maligno, cirugía. Si es captación de contraste y sugerente de benignidad, observamos. Si es sugerente de malignidad, hacemos el PET scan y en base a eso directamente operamos o hacemos
Si fuera el caso, si hay metástasis, etcétera, tratamiento paliativo. O podemos hacer en el caso de la observación o la cirugía convencional o por toracoscopía, ¿sí? Y en base a ahí sacar el segmento, hacer la segmentectomía pulmonar, si es benigno ya está, si es maligno ver si hay metástasis, ¿sí? O si es necesario hacer una cirugía paliativa o hacer el ganglio de centinela, etcétera, 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 ¿sí? Esto que ven acá sí es otro de los ejemplos justamente de los tumores, de un nódulo pulmonar solitario indeterminado, y este caso como un poquito más difuso. Fíjense que acá ya tiene tocamiento pleural, incluso parece como si estuviera haciendo ¿cómo se llama? Un derrame pleural, porque está acompañado de cosas y está bien invadiendo la pleura. Fíjense que la pleura acá se desprende, ¿sí? Esas son las características imágenes del cáncer de pulmón, ¿sí? Que el cáncer de pulmón primario comprende a todo lo que es maligno originado en los epitelios del bronquio o del alvéolo, ¿sí? Es la principal causa de muerte por cáncer en el hombre en general y tiene un gran factor de riesgo que va a ser fumar. Si no, aquellos pacientes que también estuvieron expuestos durante mucho tiempo a la fumación pasiva, digamos, al fumador pasivo, ¿sí? Que estuvo en la casa, o los que fueron trabajadores de industria tipo de hidrocarburos que trabajaron con el petróleo, las baterías, con el benzopireno, el arsénico, ¿sí? O los asbestos. Anatomopatológicamente tenemos 4 grandes formas de cáncer de pulmón: el de células pequeñas, el adenocarcinoma, el epidermoide y el de células grandes, ¿sí? El adenocarcinoma es el más frecuente, casi el 40% de los casos, suele ser bien periférico, ¿sí? Y cercano a la superficie pleural. El que vimos recién lo más probable es que sea un adenocarcinoma, ¿sí? Se disemina por vía hemática y vía linfática, y puede dar metástasis en el cerebro. Eso es muy frecuente en los cánceres de pulmón, eso es lo más frecuente, ¿sí? Después el que le sigue en frecuencia va a ser el epidermoide, ¿sí? Que es similar al carcinoma epidermoide de piel, al del estrato espinoso, por eso se llama epidermoide, parecido a la piel, ¿sí? Suele estar cerca de los grandes bronquios, por eso suele ser bien central, ¿sí? Y suele tener ganglios mediastínicos positivos. Y luego los menos frecuentes son el de células grandes y el de células pequeñas, ¿sí? El de células pequeñas es muy áspero, ¿sí? Y suele ser de ubicación central. Entonces siempre que ustedes vean una masa central, o es un carcinoma epidermoide de lo maligno hablando, ¿no? Primario de pulmón, o es un carcinoma epidermoide o es un tumor de células pequeñas, ¿sí? Y por otro lado, si es algo más periférico, o es un carcinoma de células grandes, que suele ser bien subpleural, o puede ser un adenocarcinoma, ¿sí? Generalmente se diseminan por vía linfática, y aunque también lo pueden hacer por vía sanguínea, lo más común es que den metástasis en mediastino, y en base al lóbulo en el cual estén van a drenar en un mediastino. Todo lo que sea lóbulo inferior suele ser mediastino posterior, ¿sí? Todo lo que es lóbulo superior derecho drena mediastino superior, y superior izquierdo drena bien cerca de los ganglios de las intertraqueobroncales, periaórticos, etcétera, bien del mediastino. El paciente con cáncer de pulmón, la principal manifestación suele ser pérdida de peso. Puede empezar con disnea y puede empezar con tos y esputo sanguinolento, ¿sí? Pero a veces es simplemente un hallazgo fortuito, ¿sí? Puede tener hemóptisis, esa es la bien característico, pérdida de peso, astenia, y si toca la pleura o algo de eso, puede dar derrame pleural. Si toca un bronquio, puede dar, además del hemóptisis, digamos, algún esputo medio raro, que el paciente lo sienta, ¿sí? Puede incluso sobreinfectarse con una neumonía y dar una neumonía y un absceso de pulmón. Puede dar fiebre de origen desconocido, ¿sí? Hay varios cositas que pueden dar. La mayoría es la pérdida de peso, ¿sí? A su vez, cuando hay compromiso del mediastino, pueden dar alteraciones por los nervios que pasan el mediastino, ¿sí? Puede dar parálisis recurrencial, y esto me da difagia, y a su vez me da afonía o disfonía, ¿sí? Puede haber parálisis del nervio frénico y esto me da hipo, ¿sí? Puede estar en la punta del pulmón, ¿sí? Y me da el famoso síndrome de Pancotas-Tobias que habíamos visto cuando le dolía el plexo braquial, o si hay irritación del ganglio simpático cervical, da lo que es el síndrome de Porphyre-du-Petit, o el de Cloe-Bernard-Horner, ¿sí? Que es la tosis palpebral, miosis, ¿sí? Y anhidrosis contralateral. A su vez, si toca el corazón o el pericardio, puede dar incluso alguna arritmia de alta frecuencia, ¿sí? Generalmente dan metástasis y se descubren en estadios muy avanzados, ¿sí? Por eso tienen alta mortalidad. También pueden tener
síndromes paraneoplásicos, desde degeneración cerebelosa, miositis, ¿sí? Acantosis nírica, o sea, básicamente de todo. El Cushing, son súper inespecíficos los síndromes paraneoplásicos, están descritos en todos los cánceres, pero bueno, el del pulmón es bastante frecuente. No se sabe si es causa o consecuencia, porque como el cáncer del pulmón es bastante común, puede ser que sea simplemente una coincidencia, ¿sí? Tiene marcador tumoral específico, si es el CEA, el antígeno carcinoembryónico, que también se usaba en el cáncer de colon, ¿sí? Y también se puede pedir citología del esputo, ¿sí? Cuanto más central es el tumor y más tocando está el coso, podría dar citología en el esputo, ¿sí? Aunque obviamente hay que operarlo para confirmar el diagnóstico, esa es la realidad, ¿sí? Generalmente lo que hay que ver es el estado funcional respiratorio del paciente, porque primero es un paciente que suele haber fumado toda su vida, entonces ya de por sí suele tener EPOC con una capacidad respiratoria alterada, ¿sí? A su vez, este paciente puede que el propio tumor le ocupe la mitad de un pulmón, y al ocupar la mitad de un pulmón puede ser que necesitemos una intubación selectiva, o sea, que el paciente solamente haya que ventilarlo por un pulmón, pero ese pulmón que le funciona está hecho mierda por el que fumó. Entonces suele ser bastante complejo de operar estos, por eso muchas veces se hacen tratamientos paliativos, porque no se sabe si sobrevive o no a la cirugía, ¿sí? En las imágenes, generalmente el cáncer de pulmón suele tener una tasa de duplicación que varía entre los 7 y los 465 días. Puede estar acompañado de derrame pleural, puede tener bordes espiculados con gran realce, ¿sí? En la TAC sobre todo, este gran realce se da porque justamente el cáncer de pulmón es muy vascularizado, ¿sí? Al ser muy vascularizado es lo que me hace que cuando toca el bronquio me escupa el paciente sangre, ¿sí? ¿Qué otro diagnóstico diferencial tienen que pensar en un paciente que escupe sangre? O la agua en lavado de carne. Son dos cositas más que tienen que pensar. Obviamente la clínica es diferente, pero en cuanto al lavado de carne ese, ¿qué se les viene a la mente? Tuberculosis puede ser. TBC y otro, más de la emergencia, que hay gran trasudación de líquido dentro de los alvéolos. El edema agudo de pulmón puede dar si es muy brusco, o el tromboembolismo de pulmón, ¿sí? El TEP da agua en lavado de campo, el TEP sobre todo, ¿sí? Centellograma y demás hierbas afectan, se usan, digamos, para ver el compromiso óseo y el compromiso generalizado del paciente, ¿sí? La broncoscopía suele utilizarse para hacer biopsias de aquellos lóbulos, de aquellos tumores que están tocando la vía aérea, ¿sí? Se puede hacer cepillado y biopsia a través de la broncoscopía, que esto lo suele hacer el cirujano torácico, a través de esto que es la famosa imagen de broncoscopía. También tenemos otros procedimientos diagnósticos que son más invasivos, como la mediastinostomía o mediastinoscopía, o la punción transparietal mediante guiada por ecografía o tomo, sí, sobre todo por tomo. La punción transparietal es a través de la pared, esta está medio en discusión, ¿sí? Si se usa para lo periférico. Mediastinoscopía es entrar por acá, por el hueco supraclavicular, al mediastino, inflarlo de aire y meterse ahí por ahí con una cámara. Y la mediastinostomía es abrir el mediastino, ¿sí? Por esternostomía. Y en base a eso, hacer la punción. También se puede hacer punción de la pleura si hay tocamiento, ¿sí? O biotoracoscopía si es necesario para ver la parte periférica. Esto que ven acá es justamente la mediastinoscopía, ¿sí? Mediante estas cositas se mete acá. Obviamente el paciente anestesiado. Lo único que cura a los pacientes de cáncer de pulmón es la cirugía. El tema de la cirugía es cuando se llega a hacerlo, porque generalmente están muy avanzados los campos, ¿sí? Esto que ven acá es lo que se llama suelta de globos, ¿sí? Es muy característico, son las metástasis en pulmón, ¿sí? Estas son las metástasis que suelen producir otros cánceres que se diseminan en el pulmón. La más común es la nodular intraparenquimatosa, que es esta que ven acá, ¿sí? Viene adentro del parénquima, aunque pueden estar afectados los vasos, la pleura, ¿sí? Puede dar linfangitis carcinomatosa, que es obstrucción de los vasos linfáticos, embolia vascular, etcétera, etcétera. ¿No la imagen en tormenta de nieve? Sí, lo que pasa es
la imagen en tormenta de nieve se usa para las hemorragias pulmonares masivas. Pero sí, es lo mismo, son nombres que se le ponen. Decirle tormenta de nieve, así que no te van a decir que está mal. Se llama en tormenta de nieve o en suelta de globos, ¿sí? Generalmente en tormenta de nieve le dicen cuando hay hemorragia. La hemorragia pulmonar masiva. Y Bueno, gracias. la del coso le dicen en suelta de globo. Pero decirle si quieren tormenta de nieve, no te van a decir nada. Si son un nombre, ¿no? Mientras le diga que coso, que es una metástasis, no pasa nada. El del... ¿Cómo es? ¿Qué otra cosa puede dar así un montón de pelotitas por todo el pulmón? Como vieron recién. Que es el diagnóstico diferencial de esto, de las metástasis o de la hemorragia. ¿Qué les parece? Una enfermedad infectocontagiosa. Una pista. Chan chan, la TBC miliar. Excelente, justo lo dijiste, ¿sí? Bien, la TBC miliar puede dar esto, ¿sí? Ahora, básicamente el tema de las metástasis suelen dar un patrón miliar, como vieron recién, así en gotitas de mijo, ¿sí? Y la TAC nos va a permitir diagnosticarla bien como recién, ¿sí? El tema de las metástasis pulmonares, si es un cáncer operable, se pueden operar, si no, no. Generalmente cuando hay tocamiento pulmonar, el cáncer está bastante avanzado, ¿sí? Sea cual sea. ¿Alguna duda hasta acá de cáncer de pulmón o pasamos a patología gastroesofágica? Así vemos la parte de las vedas que nos quedó pendiente y cáncer de estómago. ¿Todo ok? Bueno. Patología gastroesofágica, también recontra intomable. Fíjense, esto que ven acá son grandes escoriaciones, ulceraciones en la mucosa esofágica, ¿sí? Esas suelen ser enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿sí? Que básicamente es más de clínica, ¿sí? Pero tiene que estar siempre en el diagnóstico diferencial de un paciente que tiene pirosis o quemazón retroesternal, ¿sí? Obviamente cuando ustedes hagan una veda, si es que son endoscopistas algún día, o por ejemplo cuando vean informaciones de las vedas, de informes, van a ver que siempre les dice algo de reflujo gastroesofágico, porque la mayoría de la gente la tiene, ¿sí? Este reflujo puede ser por dos cosas. O porque el esfínter esofágico inferior, ¿sí? Que es el cardias, esté un poquito hipotenso y deje pasar el flujo para arriba, o porque la depuración por parte de lo que sea el estómago es ineficaz. ¿Esto qué quiere decir? Que el estómago anda bastante lento y produce mucho líquido, no me sale el nombre, ácido gástrico. Jugo gástrico. Excelente. Jugo gástrico o ácido gástrico, no me salía el nombre. Y por algún trastorno de la motorización del esófago no cierra bien o no se vacía bien. Y entonces eso hace que me suba para arriba, ¿sí? Puede producirse por alteración del vaciamiento gástrico o por incluso también alguna hernia hiatal. La hernia del hiato son justamente donde por el hiato diafragmático, que es justamente el hueco por donde pasa el esófago en el diafragma, por algún cambio de presión se mete la parte del esófago para arriba e incluso a veces puede llevar un poco de estómago, ¿sí? Son hernias de hiato, ¿sí? Son raras pero se pueden ver, se ven. Los factores de riesgo para esto es el tema de comer mucha grasa, chocolate, café, etcétera, etcétera, vida estresada, todos nosotros, ¿sí? Obesidad, tabaco sobre todo. El tabaco aumenta mucho las chances de patología gastroesofágica por reflujo, ¿sí? Hay muchas nomenclaturas, de hecho está cambiando, yo en el curso de clínica lo pongo porque está cambiando ahora con las guías de Canadá se cambió, hay algunos que lo consideran típico, no atípico, no, acá no le van a hacer mucho quilombo como en clínica, ¿sí? Acuérdense que los típicos son la pirosis y la regurgitación, eso de cabeza, y después el resto que puede dar síntomas son atípicos. Disfonía, tos, asma, neumonía por broncoaspiración, dolor torácico, ¿sí? Puede estar acompañando esto. El estudio obviamente va a estar a cargo del gastroenterólogo y va a ser la endoscopia digestiva alta. También le puede sumar una debitomanometría, es decir, medir las presiones y la motorización del esófago, porque eso me sirve para diagnosticar, por ejemplo, esófago en cascanueces, alcalás y todas cosas motores del esófago rara que ven los gastroenterólogos, ¿sí? También la pH-metría de 24 horas, que eso es utilizado para diagnosticar el reflujo gastroesofágico. La realidad es que en la práctica no se usa mucho eso, salvo que sea un paciente específico, porque hay que hacerle 2 vedas, hay que meterle un coso, meterle el tubito y al otro día sacarlo.
digamos, o sea, ponerle el coso de que mide el pH en el estómago, ahí en el borde del esófago, al otro día volverlo a intubar, sacárselo, es medio un quilombo. Entonces básicamente lo diagnostican por clínica y con prueba terapéutica que suele confirmar el diagnóstico, es decir, lo tratan como si fuera un reflujo y si responde, era un reflujo. Básicamente se considera eso. El tema del reflujo es que da erosión. Justamente el epitelio del esófago no está preparado para tener pH de 3 como el estómago. Por eso lo erosiona. Al erosionarlo, las células del epitelio del esófago adquieren una respuesta patológica, ¿sí? que se les produce, que es básicamente la metaplasia, ¿sí? En esa metaplasia lo que hacía la célula era cambiar por otra célula de la misma estirpe, ¿sí? Por ejemplo, si era músculo cambiaba por músculo, si era fibra, fibroblastos, digamos, cambiaba por tejido también conectivo. Acá lo que hace es cambiar del epitelio estratificado plano no queratinizado que tiene el esófago a columnar. Eso se llama esófago de Barrett. Y eso, el 75% de los cánceres de esófago vienen del esófago de Barrett, ¿sí? Pero de los que tienen esófago de Barrett, solamente el 30% tienen chance de tener cáncer, ¿sí? Pero bueno, es una condición que predispone, ¿sí? También puede dar cierto tipo de otras metaplasias fúndicas, cardiaco-intestinal, que son varios tipos, ¿sí? Y la pHimetría de 24 horas me puede servir para confirmar el diagnóstico. Generalmente tiene que tener todo un día menos de 4 el pH, ¿sí? Pero eso en la práctica no se usa, ¿sí? Se usa solamente cuando hay una clínica típica o cuando hay un ERGE que es de difícil manejo, ¿sí? Un paciente que tiene reflujo gastroesofágico, que lo trato con bomba de protones, con anti-H8, etcétera, un montón de cosas y no responde. Bueno, ahí se hace eso, ¿sí? La manometría para ver el tema de los trastornos motores del esófago. Esto sirve para ver, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen incapacidad de contraer el esfínter esofágico inferior, ¿sí? Porque justamente la hipotensión o la hipopresión del esfínter esofágico inferior suele ser una de las causas que aumenta el reflujo, claramente, ¿sí? El tratamiento son medidas higiénico-dietéticas generales, sobre todo comer menos a la noche y por lo menos 3 o 4 horas antes de dormir y levantar las patas de la cama. La posta, ¿cómo la vamos a tratar? Con inhibidor de la bomba de protones. Lo que más se usa es omeprazol. Se suele hacer una prueba terapéutica de 20 miligramos de omeprazol por día, ¿sí? Por 2 semanas. Si calma, queda con eso. Si no calma, se aumenta, por 4 a 6 semanas. Si no calma con eso, se aumenta a 40, al doble de dosis por 4 o 6 semanas más. Si no calma, ya le hacen la veda, ¿sí? Y ven qué onda. Se puede usar ranitidina, que se usa mucho en la emergencia, que es un anti-H2 en la emergencia, en la guardia, ¿sí? Se hace en 300 miligramos por día. Acá lo que se suele hacer es 50 miligramos de ranitidina endovenosa cada 8 horas. Hay otros prokinéticos, que es el cipratide, que lo que hace es vaciar el estómago, y la metoclopramida, que es el Reliberan, que para que no vomiten también, o sea, lo que hace es vaciar el estómago más rápido. Y eso hace que no haya tanto, en el caso de, por ejemplo, que haya alteración en el vaciamiento, hace que no sea tan, digamos, tanta la disponibilidad de ácido para que vuelva al esófago, ¿sí? El sucralfato está medio en desuso, pero era un protector de la mucosa que se usaba antes de la era de los inhibidores de la bomba de protones. Hay 10 millones, todo lo que te ven en prazol, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, lansoprazol, ¿sí? De todo. Cada uno los más nuevos son el lansoprazol y el pantoprazol y tienen un poquito de dosis más potente, ¿sí? 50 a 100 miligramos. Y si no, la clásica de vieja era la cirugía antirreflujo, ¿sí? Que es la fondoplicadura de Nielsen, que se llama, que lo que hacen es agarrar digamos, vieron que ustedes tienen acá el cardias, o sea, el esófago, el cardias y el estómago así. Lo que hacen es hacerle como un rulito acá, entonces esto me quedaría así más o menos, ¿sí? Me hace como un rulito, entonces eso me evita el reflujo, ¿sí? Esto se usaba en una época anterior, los 50, antes de la bomba inhibidora, a todo el mundo le mandaban fondoplicadura. Hoy en día no se usa casi, en la realidad es una cirugía rara de hacer. Se suele hacer cuando, por ejemplo, el paciente tiene algún cáncer de esófago o cáncer de estómago, se saca y después se reconstruye, se hace la fondoplicadura para que quede como una válvula natural y no la parte que le queda de intestino no se refluje, ¿sí? Con el reflujo
del gástrico, ¿sí? El tema de esto es que en sí por reflujo gastroesofágico no se suele hacer. Y cuando se dijeron los inhibidores de la bomba de protones, ya lo tiró de todo a esto y lo bajó en sí. Casi es muy raro que se haga por reflujo. Y después, hace unos años, salió un estudio que mostraba que el 80% de los pacientes que tenían fondoplicadora de Nielsen volvían a tener esófago de Barrett o reflujo gastroesofágico. Así que no se sabe si funciona mucho, pero bueno, es una cirugía de las clásicas, ¿sí? El tema de cuándo hacer la endoscopia alta es más tema de gasto, pero bueno, básicamente, si el paciente tiene obra social y está disponible, se la hace a todo el mundo. Y más si tiene 40, 50 años, ya está. Le hacemos una endoscopia y listo, y vemos qué onda. De paso le vemos si tiene alguna úlcera, le hacemos la probita del Helicobacter pylori, etcétera, etcétera. Ahora, si el paciente no tiene obra social y está en lo público, bueno, se suele priorizar cuando tiene, por ejemplo, disfagia, pérdida de peso, dinofagia, ¿sí? Anemia, etcétera, porque esto me hace sospechar de que el paciente puede tener una neoplasia. Básicamente eso. Y si no, después de 2 grandes periodos de tratamiento, digamos, de prueba de tratamiento de 12 semanas, digamos, 6 más o menos, con inhibidores de bomba de protones a simple dosis y a doble dosis. También hay algunos que dan a doble dosis al principio y después empiezan a bajar, eso es otro, ¿sí? Pero bueno, básicamente se indica en esos casos, ¿sí? Esta metaplasia del esófago de Barrett tiene como surgimiento, si una esofagita, una inflamación crónica del esófago, ¿sí? Esto que ven acá es el cáncer de esófago, que es esto que ven acá más rojito. Vieron que acá ven unas manchas blancas, ¿sí? Y vieron que acá ven algo rojo. Bueno, lo rojo es el esófago de Barrett, lo blanco es el cáncer que se forma arriba del esófago de Barrett, ¿sí? Acá ya recontra tomada. Esto igual parece más estenosado porque es mucho más grande. Fíjense cómo está la luz, está un poco estenosada. Acá hay tumor, ¿sí? Eso está estenosado. Esta imagen yo la puse pensando que era un cáncer de esófago. Pero esto me parece que es más un cáncer de estómago. Sí, siempre me da la duda cuando veo acá. Para mí es que meten el endoscopio, dan la vuelta y esto sería el fondo gástrico, ¿sí? O sea, es esófago de Barrett porque está ahí en el bordecito, digamos. Es la misma metaplasia. Pero o es un esófago dilatado o es el fondo gástrico, ¿sí? Siempre me quedan dudas en eso. Pero bueno, es lo mismo, ¿sí? Este cáncer de esófago básicamente es un tumor maligno de esófago. Lo que sea benigno suele ser pero muy raro, ¿sí? Suelen ser menos del 10%, son pedículos, quistes o leiomediomas, ¿sí? Pedazos de tumorcito que salen hacia adelante. Lo único que por ahí puede ser benigno, o sea que no benigno, es benigno pero no es de esófago, pero suele estar relacionado con alguna manifestación esofágica que no tiene pérdida de peso, pero el paciente le cuesta tragar, tiene olor a podrido, etc. Es el divertículo de Senkel, ese que vieron en la faringe, que habíamos visto en otorrino, así en el rafe medio posterior de la faringe, que se herniaba hacia atrás y se formaba un segundo saco lleno de alimento que se pudre, y básicamente eso da esa sintomatología. El otro, esto es re raro. Ya es raro el cáncer normal de esófago, que a su vez es raro, que es más frecuente y es raro. Imagínense el benigno, ¿sí? Dentro de lo que es esófago tenemos básicamente dos grandes tipos de cánceres, el epidermoide o escamoso y el adenocarcinoma, ¿sí? Clásicamente el epidermoide era el 85%, ¿sí? Hoy en día va bajando y el adenocarcinoma va subiendo, ¿sí? Entonces más o menos hoy en la realidad hay 60-40, 50-50, ¿sí? El adenocarcinoma sobre todo predomina en el tercio inferior, o sea, bien cerca del estómago, por eso los cánceres de estómago son adenocarcinomas. Y el otro, que es el epidermoide, más del tercio superior del esófago. En el medio están mitad y mitad, yo te diría, ¿sí? También puede haber carcinomas verrucosos, que son raros, son por HPV, o cáncer de células pequeñas, que es igual al del pulmón, es un primo hermano, pero es rarísimo y es muy invasivo, ¿sí? También puede haber algunos conjuntivos, leiomioma, leiomiosarcoma, melanomas, o sea, melanomas en el esófago sí puede haber, pero son raros, ¿sí? Más raros de lo normal. Lo más frecuente es que sea en el tercio medio, después en el inferior y después en el superior. Predomina en pacientes varones mayores de 50 años que le dieron mucho al alcohol o que estuvieron mucho tiempo estresados, con reflujo,
¿sí? Etcétera, etcétera. Es muy infrecuente, ¿sí? Y los pacientes suelen manifestar. Digamos, pérdida de peso y disfagia, que son las dos cosas de el cáncer del esófago. También el tema del mate se estudió, el café, los picantes, la gastritis desde el punto de vista inmunitario, ¿sí? Las anemias perniciosas, que también tienen incidencia autoinmunitaria en lo que sería el estómago, ¿sí? Se vieron los pólipos, ¿sí? Sobre todo los hiperplásicos, sino más los adenomatosos. Y bueno, tienes casi siempre el consumo de alcohol o tabaco relacionado, eso es muy muy frecuente, ¿sí? Este cáncer de esófago, lo más característico desde el punto de vista clínico, pérdida de peso y disfagia progresiva, listo. Pérdida de peso y disfagia progresiva, es una disfagia que arranca siendo a sólidos y luego pasa a ser a líquidos, ¿sí? El paciente primero le cuesta comer, hasta que después le dan todo líquido y le cuesta tragar lo líquido, ¿sí? La acalasia, que es un trastorno motor del esófago, es al revés, primero es a líquido y después a sólido, ¿sí? Pérdida de peso, sensación de quemación retroesternal, tos, puede tener hematemesis, si eso sangra, ¿sí? Adenopatías mediastínicas, obviamente, y se va a diseminar tanto transmuralmente como a través de los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos. Este cáncer de esófago, para poder diagnosticarlo, generalmente se hace una endoscopía. Si se puede franquear, se pasa por el otro lado, si no, ya se diagnostica como incurable, o sea, como estadio terminal. Y bueno, en base a el TNM de la biopsia, ¿sí? Más la TAC con contraste, ven el grado de invasión y si hay alguna metástasis mediastínica, ¿sí? O en alguna otra parte del cuerpo, ¿sí? En base a eso pueden hacer operación o no. Broncoscopía, tracoscopía, etcétera, dependiendo de donde se sospeche la metástasis. Obviamente cuando toca vía aérea. El tratamiento curativo es la cirugía, arrancar el tumor, ¿sí? El tema es que suele ser bastante inoperable porque justamente se descubre tarde. No sé si se dieron cuenta que todos los cánceres gastrointestinales, salvo el del colon, que tiene el screening, el resto suelen estar muy mal pronóstico, pero porque se descubren todos tarde. Así que si alguno inventa algún método de screening para todo lo de gástrico, capaz ganen un premio Nobel. La intención curativa siempre es quirúrgica, como en todos los cánceres de gastrointestinales, ¿sí? Y tiene una supervivencia muy baja, ¿sí? Menos del 5% a 5 años, me parece, era muy muy baja. La mayoría suele ser paliativo. ¿Cuál va a ser la paliación? Cirugía bypass, esto es decir, abrir el esófago, con la endoscopía, meterse y meter como un stent de la arteria, pero en el esófago, ¿sí? Una malla que la abra. Esto hace que el paciente por lo menos pueda comer los últimos meses que le queda de vida. Le diría 1 mes, 2 meses, porque suele ser muy avanzado cuando se diagnostica, ¿sí? Radioterapia externa le puede ayudar, braquiterapia, poniéndole un poquito de semillas radiactivas en el esófago, ¿sí? Pero bueno, es muy muy feo esta evolución, ¿sí? Porque suelen ser pacientes que después no pueden comer. Es feo, chicos, es feo. El cáncer en cualquiera de sus formas es feo, ¿sí? Todo lo que sea tumor superior se suele tratar como cabeza y cuello, quimio-radioterapia concurrente y después en función de cirugía. Estos son los más buenitos del esófago. Tema que son los menos frecuentes. Los del tercio inferior, cirugía y ayudancia, como los del gastrointestinal, y los del medio son los que más hay y los que generalmente se tratan con cirugía sola o con alguna neoayudancia, por ejemplo, isquemizar el tumor y después operarlo, ¿sí? Pero lo importante es que se lleven el concepto de que se curan con cirugía, ¿sí? Esto que ven acá es un tumor de estómago, ¿sí? Es esa plaquita blanca suele ser la manifestación de los tumores gástricos. Los tumores gástricos son raros, ¿sí? Son raros. Suelen darse en pacientes que tienen gastritis crónica, ya sea autoinmune, por estrés, etc. Es decir, alguna lesión inflamatoria del estómago crónica, ¿sí? Los tumores pueden ser benignos o no. Los benignos suelen ser los polipitos, ¿sí? Los pólipos que hay, hiperplásicos o adenomatosos. Los hiperplásicos son los más frecuentes. Y si no, el tumor maligno, que va a ser el adenocarcinoma, como en todo el aparato gastrointestinal, ¿sí? Pólipo adenomatósico o pólipo hiperplásico. Si los que son hiperplásicos no tienen nada de relación con el cáncer, el resto
¿sí? Por eso hay que sacarlos, ¿sí? Ya cuando lo hacen la veda, los sacan y listo. También hay unas enfermedades que son la poliposis neumatosa gástrica, que cuando está lleno el estómago de pólipos, ¿sí? Ahí es un mambo, porque se asocia al carcinoma en el 40% de los casos, o sea que tiene una bastante chance de tener cáncer, y a su vez no se pueden sacar todo porque hay miles de pólipos, ¿sí? Entonces es medio complicado. Y si no, otra es la enfermedad de Menenterier o gastritis hipertrófica, que es una gastritis media rara, pero que tiene la característica de que pliega la mucosa por ese depósito de inmunocomplejos y hace como si fueran pólipos, pero no son pólipos, ¿sí? Es rara y está siempre descrita. ¿Por qué? Porque tiene un nombre parecido a la enfermedad de Meniere. El otro es la de Meniere. ¿Se acuerdan cuál era el síndrome de Meniere de clínica? Es la enfermedad del oído medio, ¿sí? Hipoacusia, acufenos y vértigo, ¿sí? Inestabilidad. Esa es la de Meniere y la de Menentrier es la gastritis, ¿sí? También el Peugeot, el Choninsky-Kana son todos síndromes muy raros donde tienen muchas cosas raras, amartomas, o sea, pólipo por todos lados, tienen ¿cómo se llama? No me sale el nombre, alteraciones melánicas en la piel, ¿sí? Suelen estar muy asociados a cambios ectodérmicos estos síndromes, es decir, se considera que en su génesis, en las tres capas de lo que es el embrión, el ectodermo se alteró y generó implantes en el mesodermo. Y eso suelen dar estos síndromes. Eso es la teoría que se maneja hoy en día, ¿sí? De los tumores malignos que no forman parte, digamos, de estos síndromes, el adenocarcinoma del esófago es el más frecuente, se suele estar en la parte del fondo, ¿sí? Perdón, en la parte del antro, ¿sí? Los del fondo son los más difíciles de descubrir y los del antro son los más frecuentes, ¿sí? Predomina en varón de nuevo 50-70 años. Fíjense que es la misma histología generalmente que el del esófago, tiene los mismos factores de riesgo, ¿sí? Masculino, obeso, con mala dieta, alcohólico y tabaquista. La infección por Helicobacter pylori también. Esta Helicobacter pylori, acuérdense que es una bacteria que fue una de las últimas que se descubrió, que fue en el 80 y pico, la descubrieron dos australianos y se cree que el 80% de la población mundial está infectada, ¿sí? Ganaron un premio Nobel de Medicina por descubrirlo. Hay que hacer el tratamiento del Helicobacter pylori en todo paciente que se detecte, ¿sí? Se hace con amoxiclaritromepra, ¿sí? Amoxicilina, 1 gramo por día por 14 días, más, dije amoxiclaritromicina, 500, ¿sí? Cada 12, también por 14 días, y omeprazol, 40 miligramos por un mes. Bien, ese es más o menos el tratamiento estándar de lo que sería el Helicobacter pylori. El tema de la clínica de los pacientes con tumores de esófago es rara, ¿sí? Puede dar anemia, o sea, por un sangrado gastroesofágico, puede dar pérdida de peso, puede dar un síndrome pilórico, ¿sí? Que básicamente o sea, obstrucción del pílori, y esto hace que el paciente devuelva constantemente lo que come, disfagia, pérdida de peso, rechazo a la sangre y rechazo a la carne, o sea, el paciente le empieza a dar asco a la carne y dolor abdominal, ¿sí? Si es más grande, incluso puede perforarse, ¿sí? Estos tumores de esófago, una vez de estómago, cuando crecen mucho, pueden incluso confundirse con un tumor de hígado, o sea, pueden bien dar el epigastrio bien duro, ¿sí? Eso lo van a ver en los tumores de hígado del lóbulo izquierdo. Si alguna vez palpan alguno, van a ver que son unas cosas bien duras. Y bueno, tienen que hacer el diagnóstico diferencial con el tumor de estómago. Si el de estómago está en el ovario, se llama de Krukenberg, ¿sí? Y si está en el ombliguito, o sea, y tienen el signo de la hermana María José en el ombligo. Y si está en el peritoneo, se llama de Bloomberg. El Bloomberg es el signo de la descompresión. Suele dar metástasis en hígado como más frecuente y se desplaza tanto transparietal, o sea, invade la mucosa de los costados, hemática, se desplaza a través de la sangre, y linfática a través de los vasos linfáticos, ¿sí? Obviamente el diagnóstico es por endoscopía digestiva alta porque suele parecer una úlcera, ¿sí? Entonces le hacen la biopsia ahí y lo ven, ¿sí? En base a esto, el tumor puede estar clasificado en 4 grados, ¿sí? El vegetante o polipoideo, el ulcerado, el infiltrante y el
difuso, ¿sí? La famosa de Borman, la clasificación de Borman, ¿sí? Y la de Lauren es la que permite, digamos, ver si tenemos más metaplasia intestinal o metaplasia difusa, neoplasia intestinal o difusa en función de las características, ¿sí? Es algo histopatológico que no tiene mucho sentido, ¿sí? Obviamente hacer un laboratorio completo y una TAC, RMI o eco de abdomen también para ver el TNM, y en base a eso deciden la operación, ¿sí? La TNM va a ver en función de la pared cuánto está perforada, de los ganglios que tiene, sobre todo los mediastínicos y los abdominales, y también si hay metástasis a distancia o no, ¿sí? Generalmente tiene una probabilidad de sobrevida a los 5 años de 10%, o sea, es muy mortal cuando hay metástasis, que suele ser la más frecuente cuando se diagnostica, ¿sí? Si no, a través de una buena cirugía se puede sacar. ¿Cómo se hace la cirugía? Es completamente radical. Se saca todo el estómago, se hace una unión esófago-anal. Si hay esófago comprometido, se saca la mitad del esófago. Suelen ser cirugías muy, muy... ¿cómo se llama? Bueno, no me sale el nombre. Así como muy amputativa, digamos. No es el concepto amputativo que quería decirle, pero como muy radicales, muy, que vacían mucho, ¿sí? Mutilantes, ahí está, no me sale el nombre. Muy mutilantes, ¿sí? E incluso hay algunos pacientes que pueden quedar con gastrostomía, o sea, con alimentación a través de un agujerito que tienen acá en la panza, ¿sí? No colostomía, gastrostomía, o sea, alimentación por ahí, directamente ahí le pasan la alimentación. Que en realidad no es gastrostomía, es una yeyunostomía porque sale del yeyun, ¿sí? Puede ser resectiva, obviamente, cuando tiene márgenes o el estómago entero, ¿sí? Y si no, va a ser paliativa, ¿sí? Pero la derivativa o paliativa suele ser la que el paciente se va a morir de cáncer de estómago y lo tienen que operar para por lo menos que pase eso al yeyuno y viva más o menos bien los próximos meses. Eso está muy discutido porque suelen tener, digamos, muy, muy escasa supervivencia cuando están avanzados, ¿sí? Es el tema de los cánceres de estómago. Y las explorativas, estas son en acá que la otra vez les dije cuando habíamos visto esto medio por arriba, que cuando lo abrían y después lo volvían a cerrar, digamos que decían eso, era cuando hacían las cirugías explorativas de estómago, ¿sí? El 5% pueden ser linfomas, ¿sí? Los MALT son muy, muy raros y estos suelen responder bastante a la quimio-radioterapia, ¿sí? Pero son muy, muy, muy raros, ¿sí? Predominan entre los 50 y los 60 años, ¿sí? Y esto es otra cosita que van a ver. El estómago lo divido acá porque me parece que no se puede hablar de patología esofágica y gástrica sin ver cáncer de estómago, ¿sí? Así que por eso lo di. Porque es lo que le van a preguntar, si es que le toman, ¿sí? Esto que ven acá, ven una línea rara que hay ahí, que la marca la flecha, que es como una línea de aire en el mediastino. Ahí, y acá se ve bien de este lado también. Eso es el signo de esa línea de aire. Cuando ven un aire que separa los vasos, digamos, en realidad los troncos pulmonares y los vasos con las paredes del corazón, esa línea ahí es bien característico de que hay aire en el mediastino, ¿sí? Es bien de la perforación esofágica o de la vía aérea, algo que se rompió y se fue al mediastino, ¿sí? Puede ser desde un trauma hasta un drenaje que se puso mal, hasta una moneda o algo que se tragó un pendejo, ¿sí? Incluso puede haber una perforación espontánea esofágica que se llama síndrome de Borja, que es cuando el paciente tose mucho o pega un estornudo muy fuerte donde en una pared débil, como por ejemplo la de que tuvo un cáncer, tuvo una cirugía previa, o el paciente que es cirrótico, algo de eso, boom, se revienta y se va el aire por ahí. Es frecuente, aunque no lo crean, la perforación esofágica. Obviamente un quilombo porque sale todo el tema de las bacterias y el reflujo gastroesofágico al mediastino y de una mediastinitis bastante intensa, ¿sí? El diagnóstico suele ser dolor, bien, además de la placa con eso, enfisema subcutáneo, que es la acumulación de aire en el tejido subcutáneo, que si ustedes lo palpan al paciente, sienten como, ¿vieron? Cuando hacen huevo duro y lo pegan al huevo duro, que hace como cric cric la yema, así la cascarita, que tiene una textura particular. Bueno, así literalmente se toca cuando tienen un enfisema subcutáneo. Se da en estos casos o se da también en las infecciones de piel y partes blandas con gran producción de anaerobios, ¿sí? El enfisema subcutáneo. En este caso es signo de una mediastinitis bastante grave, ¿sí? Lo mismo que la disnea. Como métodos complementarios, la ATAC nos puede informar o la RX, ¿sí? Y
tratamiento, generalmente quirófano y sutura, ¿sí? Porque hay que ubicar donde se rompió. Esto que ven acá es algo que está muy, muy intenso, muy hinchado. Nosotros ven el mediastino que está re grosso. Está bien que es un pibito pero ven que está bastante hinchado el mediastino. Se nota muy grande y no lo ven con esa trama vascular tranqui como en la otra, lo ven con bastante densidad grasa, ¿sí? Eso que ven así hinchado, ¿sí? Es un signo indirecto de una hernia, ¿sí? En realidad es la hernia. A veces lo que se ve es el aire, ¿sí? En este caso, acá se puede ver el aire muy levemente, pero lo van a confundir. Pero acá teóricamente ustedes vendrían el estómago, medio raro esto. Pero bueno, estas son las hernias de hiato, ¿sí? Son cuando se mete el coso para arriba, ¿sí? Si es por el orificio natural se llama hernia de hiato, si no puede ser una hernia traumática. ¿Cuál es? Generalmente cuando le dan un cuchillazo, tiene un gran accidente o algo de eso, o hay alguna, digamos, disfunción de las presiones, suele reventar y dar eso, ¿sí? Lo que suelen hacer para diagnosticar esto, bueno, además de la placa, primero es una placa así rara. Esa placa rara con el mediastino así ancho, o es una mediastinitis o es una hernia diafragmática. Si no, hay muchas cosas que den así el mediastino ancho y toda la placa rara, porque no se ve la trama pulmonar, pero tampoco se ve un tumor, ¿sí? Es una placa ahí rara con mucha densidad grasa dando vuelta, algunos niveles ahí, en realidad no niveles, algunos focos de aire. Lo que le hacen es le pasan una sonda nasogástrica y después le sacan una placa. Y la sonda nasogástrica aparece toda enrollada en función de dónde se metió el estómago. Y ahí se diagnostica. Básicamente con eso lo diagnostican, ¿sí? Esto que ven acá, clásico, ¿sí? Línea, nivel hidroaéreo, un derrame pleural. Pero no es un derrame pleural, es una eventración diafragmática. Es el diagnóstico diferencial del derrame pleural. Es rarísimo, ¿sí? La eventración diafragmática es rarísima. Pero se llama eventración también y no es una eventración porque no hubo una cirugía. Es como si fuera que el diafragma se dilata y se distiende bastante y se va para arriba, ¿sí? Eso es una eventración diafragmática, ¿sí? De un hemodiafragma. Vieron que los diafragmas tenían unos pilares, que eran los pilares del diafragma que venían allá por segundo año, que tenían forma de hoja de trébol, etc. ¿Sí? Bueno, cuando uno de esos le pinta la de estar más arriba, ¿sí? Es una eventración diafragmática, ¿sí? El tema de esto es que ejerce la fuerza de un derrame pleural. Entonces, el paciente no puede respirar de un lado, o sea, desatura. Por eso ¿cómo se diagnostica? ¿Cómo sospecha? Suele ser un paciente que le diagnostican derrame pleural, lo pincha y no viene líquido. Y es justamente la eventración diafragmática, ¿sí? Si fuera necesario que está presente, hay que hacer cirugía, no queda otra. Y esto que ven acá, ¿sí? Es, yo sé que veo otra imagen. Esto que ven acá es medio difícil de ver, pero básicamente, ven que acá hay un poquito de aire, y acá también, eso que se ve negro, ese aire ahí no debería estar. Y acá fíjense que está como marcado una línea blanca, que tampoco debería estar. Esos son signos de inflamación, ¿sí? Acá hay aire por bacterias y acá hay, digamos, inflamación. Es la famosa mediastinitis, ¿sí? Una inflamación que se produce en el mediastino, ¿sí? Y que la primera causa es una cirugía cardíaca en cuanto a la apertura del mediastino, y la segunda, que cuando no es quirúrgica, es la del flemón periodontal, o sea, los flemones de faringe. Quiero que me digan, porque se lo dije 50 veces, cuál era el flemón de la faringe que daba mediastinitis y por dónde pasaba. ¿Se acuerdan que lo vimos o no se acuerdan? Era el retrofaringio. Excelente. El retrofaringio, ¿se acuerdan que estaba el espacio ese de Gillette? Que bajaba al mediastino, se llamaba espacio retrovisceral de Burgos, y ahí bajaban las bacterias y daban la mediastinitis. Por eso se lo recuerdo bien, por el mediastino posterior. También puede ser porque se rompe el esófago, porque se perfora la tráquea, o sea, cualquier cosa que me dé una perforación, obviamente me vuelca, ¿sí? Los ¿cómo se llama? Las bacterias y el aire, y eso me da chance de mediastinitis, ¿sí? Es un paciente que viene con muy mal estado general. Eso sáquenselo, grábenselo en la cabeza. No es un paciente que viene, ay, me duele el pecho. No, es un paciente que viene hecho mierda. Suele ser el diagnóstico diferencial con el infarto. El tema que
tiene, digamos, mucha fiebre, hace varios días, disfagia, no puede tragar, bien. O sea, son pacientes que vienen con mal estado general porque tienen alta infección, ¿sí? Y tienen una alta mortalidad. El tema de esto es buscarlo, diagnosticarlo con la TAC, ¿sí? Y el derrame y el tema de los exámenes complementarios, ¿sí? Puede dar síndrome de la vena cava superior, que es disnea, cianosis, ingurgitación yugular. Es un síndrome que se suele dar en las mediastinitis, pero más por impregnación tumoral. Clogan-Horner si toca el ganglio simpático, ¿sí? Shock séptico, ¿sí? Tiene una evolución mortal en 3-4 días, ¿sí? Y una evolución muy aguda en las primeras 15 o 36 horas, si no se trata, obviamente. El tratamiento, obviamente. El tratamiento, obviamente, es un paciente que requiere altas dosis de antibióticos, penicilina, genta, metronidazol para cubrir los cocos y la genta y el metro para cubrir los anaerobios y los gram negativos. Ya igual te diría que se le ponen otras cosas. Este tratamiento está medio desactualizado porque no había tanta resistencia cuando se hicieron estas guías o los libros de cirugía, que toca para hace 20 años que no cambia nomás, ¿sí? Cefepime, piperacillina, tazobactam, vancomicina, meropenem, imipenem, ¿sí? Todos esos bien ásperos. Y bueno, ver cuál fue la puerta de entrada y limpiar. Limpiar como haciendo toracotomía, abriendo la cavidad y limpiando. O sea, a alta mortalidad porque el paciente va séptico, a quirófano, en una cirugía torácica encima. Y ni hablar que la causa más frecuente de esto es el antecedente de cirugía cardíaca, o sea que se infectó. Por ende, más morbilidad todavía, porque si alguien le hicieron una cirugía cardíaca, primero está mal por la cirugía cardíaca. Y segundo, suele ser un paciente que para que le hagan una cirugía cardíaca tipo bypass tiene que tener las arterias detonadísimas, ¿sí? Entonces eso también nos habla de que son pacientes con mucha mortalidad. Pero bueno, a los cirujanos torácicos les encantan las mediastinitis porque lavan. Bien. Y bueno, no hay mucho de esto. Si hay algo que me dicen que es tomable de esto, nódulo pulmonar. Nada más. El resto lo tomas y Corvalán en Baigorria y el hombre este de acá de Centenario, que nunca me acuerdo cuál es el apellido. Que después si lo encuentro se los mando porque siempre me pasa lo mismo. Nada más. ¿Dudas, preguntas, algún comentario? Sí, ¿me podría repetir de nuevo el tratamiento del Helicobacter pylori? El Helicobacter pylori, sí. Hay varios tratamientos, ¿sí? El que más se usa acá es amoxi, claritro o mepra, ¿sí? Es la mnemotecnia. Amoxicilina, 1 gramo cada 12 por 14 días, por 2 semanas, ¿sí? Claritromicina, 500, ¿sí? Cada 12 por 2 semanas también. Y omeprazol, 40 miligramos, o sea, el doble de la dosis normal, por 2 semanas o un mes. Generalmente se da por un mes. Hay otras que son con crema de bismuto y otras cosas más raras. El metronidazol también está indicado. Pero esa es la que más se usa acá. Hay una realidad. Lo que le diagnostiquen depende del convenio que tenga el laboratorio del gastroenterólogo, ¿sí? Viene en una sola pastilla que se llama, por ejemplo, Helico Plus o algo así se llama. La de Romer se llama Helicobacter Plus. Que tiene los 3 fármacos en una misma pastilla. Lo toma una vez por día, digamos. Bueno, dependiendo del convenio que tenga el gastroenterólogo con el laboratorio, le va a dar uno de esos, ¿sí? Por eso por ahí cambia, algunos dan bismuto, etc. ¿Quedó claro? Sí. El resto todo ok, niñas, ninguna duda. Veo que no. Bueno, nos estamos viendo mañana. Mañana es el último día heavy del curso, digamos. Después quedan 3 clases nomás.